En esta ocasión vamos a ver matrices, su concepto y sus elementos. Para su concepto vamos a partir de este ejemplo que tenemos. Se dice que una matriz no es más que un conjunto de números reales dispuestos en filas y en columnas. Además, a una matriz se le representa con letra mayúscula y sus elementos deben estar encerrados, bien sea en corchetes o en paréntesis. Cada uno de estos números que forman la matriz se le conoce con el nombre de elementos. Entonces, cada uno de estos son los elementos. Y para referirnos a un elemento cualquiera, si la matriz es A, utilizamos la A minúscula acompañados de la letra I y J. Igual, para referirme a cualquier matriz, en este caso matriz A, utilizamos la letra A mayúscula acompañados de la I y la J. Esta I y esta J son subíndices. ¿Qué nos indica? La I hace referencia en qué fila se encuentra el elemento. La I hace referencia al número de fila y la J hace referencia a la columna en donde se encuentra el elemento. Por lo tanto, cada elemento debe llevar dos subíndices. Por ejemplo, si yo me refiero al elemento A, porque la matriz se llama A, que ocupe la posición 3, 1. Vamos a ver cuál es este elemento. Entonces vamos a la matriz y ubicamos la fila 3. Aquí tenemos fila 1, las filas son horizontales, fila 2 y esta es la fila 3. Y luego las columnas son verticales, columna 1, columna 2 y columna 3. ¿Cómo identifico este elemento A de posición 3, 1? Pues señalamos la fila, tenemos la fila 3 y la columna 1. ¿En dónde se intersecan las dos rectas que he trazado? Aquí, por lo tanto el elemento es el 2. ¿Sí? Igual, vamos a ubicar un elemento de esta matriz A, el elemento A que tiene 4, 1, la posición 4, 1. Vamos a la matriz y buscamos la fila 4. Fila 1, 2 y 3. No existe fila 4. Al no existir la fila 4, así haya la columna 1, por lo tanto este elemento no existe en esta matriz. Entonces, cada elemento de la matriz tiene dos subíndices. No van a ir escritos los subíndices, va a ir de una forma implícita, ¿sí? El primer subíndice es la fila y el segundo es la columna. Además de esto, también tenemos lo que se llama orden de una matriz. Orden de una matriz. Que de forma general se representa como A y J. Si es A mayúscula nos referimos a la matriz. Si es A minúscula nos referimos a un elemento. Esta matriz es una matriz cualquiera, donde la I nos indica el número de filas que lo conforman y la J sería el número de columnas que lo conforman. Columnas, ¿no es cierto? Entonces, el orden de una matriz está indicado por el número de filas y el número de columnas. Generalmente se dice, por ejemplo, que la matriz A, entre paréntesis, M por N. ¿Qué significa eso? De que esta matriz tiene M número de filas y N número de columnas. En el caso de la matriz A, diríamos que la matriz A es de orden y contamos tanto las filas cuanto las columnas. En este caso sería 3 por 3. Cuando coincide el número de filas con el número de columnas,
se dice que la matriz es cuadrada. Y para indicar el orden ya no se utilizan los dos números, ya no se repiten. Únicamente se dirá matriz A de tercer orden y aquí vendrá sus elementos. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es lo siguiente. Hemos visto lo que es una matriz, ¿sí? Hemos visto lo que es una matriz, un conjunto de elementos dispuestos en filas y en columnas. Hemos visto los elementos, ¿sí? Vamos poniendo aquí la matriz IJ, el elemento IJ. El orden de una matriz, ¿sí? Siempre vendrá con n por n, salvo que sea cuadrada. Y luego veremos el número de elementos de una matriz. Ahora, vamos con el primer ejemplo. Vamos con el ejemplo número 1. Dice, escriba una matriz de orden 2 por 3. ¿Qué significa esto? Habrá que escoger un nombre cualquiera. Puede ser matriz B, ¿sí? Puede ser matriz B. Y acompañamos del orden, como son primeros ejercicios que estamos realizando, acompañamos del orden. El orden dice 2 por 3, colocamos como un pequeño subíndice, entre paréntesis, 2 por 3. Esto es igual y ponemos el ejemplo de la matriz. ¿Qué significa 2 por 3? Que debe tener dos filas de elementos, las filas son horizontales, y 3 columnas, o sea, 2 filas. Por decir algo, voy a poner 5, 7 y 8. ¿Por qué pongo 5, 7 y 8? Porque voy a poner 2 filas, pero con 3 columnas. Sería 1, 2 y 3. Y ahora, la segunda fila sería, puede ser menos 2, puede ser un número 10 y puede ser un 9. Ponemos corchetes en esta ocasión, puede ser corchetes o paréntesis, lo que no puede ser es llaves. Y ya tenemos el ejemplo de la matriz B de orden 2 por 3, puesto con otro color que se entienda, y es igual a estos elementos. Entonces, de esta forma se escribe o se pone ejemplo de matrices. Ahora, vamos con el número de elementos. Número de elementos de una matriz. Para encontrar el número de elementos, lo más sencillo sería contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, la matriz B tiene 6 elementos. ¿Sí? Se acabó, muy sencillo. Pero si es una matriz grande donde que se puede pasar mucho tiempo contando los elementos, para encontrar el número de elementos suficiente con multiplicar su orden o el contenido de su orden. En este caso sería, para encontrar los 6 elementos tendríamos que multiplicar 2 por 3. Entonces multiplicamos las filas por las columnas y ya tenemos el número de elementos. Entonces tomamos el orden es 2 por 3. Si tenemos el orden, por tanto el número de elementos, 6 elementos. Multiplicando 2 por 3. Esto en cuanto a las matrices. A más de cada uno de estos elementos de una matriz, también vamos a encontrar en una matriz, las filas, ¿sí? Vamos a encontrar también como elementos, vamos a encontrar las filas, vamos a encontrar las columnas, y vamos a encontrar las líneas. ¿Ya? He puesto al revés, pero bueno, quiero explicarles de esa forma. Vamos con cada una de ellas. Las filas son, tenemos las filas son líneas horizontales. En este caso tenemos esta de aquí, fila 1, todos los elementos. Y este de acá, fila 2. Son líneas horizontales. Son líneas horizontales de elementos de una matriz, ¿sí? Ya entonces las filas son horizontales. En cuanto a las columnas son verticales, ¿sí? Entonces aquí tenemos columna 1, columna 2 y columna 3, verticales, ¿sí? Y las líneas se refiere a las dos. Las líneas, cuando decimos una línea, nos referimos indistintamente a una fila o a una columna. Entonces línea sirve para
de una forma referirnos a las filas y a las columnas a la vez. Vamos a hacer un segundo ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Tenemos el segundo ejemplo. Nos dice, escriba una matriz de cualquier orden que contenga 16 elementos y su elemento de la ubicación A21 sea menos 8. ¿Sí? Ya, vamos primero con los elementos. Nos dice de cualquier orden que contenga 16 elementos. Nos viene a la mente cómo hacemos para sacar 16 elementos. Lo más sencillo sería 4 por 4. Pero también hay otras composiciones. Puede ser 1 por 16, puede ser 2 por 8. Entonces ya el estudiante tiene que tratar de estos elementos que nos da el ejemplo, ubicar o distribuir en filas o en columnas. Lo más sencillo que voy a hacer yo es poner la matriz nombre C, y para que me dé 16 elementos voy a hacer 2 por 8. 2 por 8, porque nos dice de cualquier orden. También puede ser 8 por 2, ya dependiendo. Esto es igual, y dice que son 2 filas y 8 columnas. Por lo tanto, los elementos serían, voy a empezar con el 1, voy a poner seguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 elementos. Ahora acá puedo poner 0, 2, 1, menos 5, 7, 4, 1 y 0. Y encerramos en corchetes o en paréntesis. ¿Ya? Ya tenemos la matriz con los 16 elementos. ¿Sí? Aquí es menos. 16 elementos, eso hemos cumplido la primera parte. Pero ¿qué más nos dice? Y su elemento A21 sea menos 8, o sea, todavía falta, hay un elemento que está mal aquí. Vamos con el elemento A21. Dice que se encuentra en la fila 2 y en la columna 1. Fila 2 y columna 1. Fila 2 y columna 1. Entonces se refiere, si señalo fila 2, ¿cierto? Esta es la fila 2 y esta es la columna 1, la intersección es de este elemento. Entonces este elemento tiene que ser menos 8. Yo puse 0. Por lo tanto, entonces escribimos bien lo que nos pide el elemento. ¿Sí? Vamos a ver si podemos borrar. ¿Ya? Bueno, no voy a borrar porque no voy a poder. Voy a escribir el elemento. Entonces aquí sería el elemento sería menos. A ver. Aquí sería el elemento menos 8. ¿Sí? Aquí sería el elemento sería menos 8. Y arreglamos un poquito. Ya. Entonces es el elemento 2, 1 es menos 8. Ahora también podían escribir la matriz de 1 por 16, ¿cierto? Se podría escribir la matriz 1 por 16, o sea, una fila y 16 columnas, que también me dan 16 elementos, ¿no es cierto? Pero aquí la segunda parte nos dice que el elemento 2, 1. Entonces, obligadamente debe tener 2 filas. Este es el ejemplo. A ver, vamos a ver si vemos otro ejemplo. Ya, tenemos entonces a continuación el ejemplo número 3. ¿Sí? Tenemos aquí el ejemplo 3, donde nos da una matriz, dice dada la matriz P, tenemos sus elementos, y nos pide que encuentre el orden de la matriz, el elemento A34, digamos así, el número de elementos de la matriz, la fila 2 y la columna 6. ¿Sí? Al orden también se llama orden o dimensión. Se utiliza las dos palabras, aquí se puede utilizar el orden o la dimensión. ¿Sí? Vamos primero por el orden. Recordamos, el orden era número de filas por el número de columnas. Por lo tanto, el orden sería igual a, vamos a contar, fila 1, 2 y 3. Sería entre paréntesis 3 por. Ahora columnas 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el orden o la dimensión de esta matriz P es igual a 3 por 4. Que tranquilamente podemos poner así, matriz P, entre paréntesis, 3 por 4.
El elemento 3, 4. Lo más sencillo se puede hacer señalando la fila 3, y la columna 4. Y columna 4. 1, 2, 3, 4. Donde se intersecan las dos rectas, ese es el elemento. Se interseca aquí, por lo tanto es el elemento 0. Número de elementos, sencillo. Para no estar contando, ya sabemos, 3 por 5, 15. Es igual a 15 elementos. La fila 2. Si nos pide la fila 2, tenemos que poner en forma de una matriz. ¿Sí? Ponemos entre paréntesis. Dice fila 2, tomamos la fila 2. Esta es la fila 2. Me está pidiendo la fila 2, por lo tanto la fila 2 es igual y pongo entre paréntesis 7, 8, 9, 10 y 7. No separo con ningún signo los elementos, únicamente pongo un poco separados para trabajar así. Si es menester, luego en lo posterior se puede separar. Y ahora me pide la columna 6. Vamos con la columna 6, contamos así mismo. 1, 2, 3, 4, 5. No, tiene solo 5 columnas. Por lo tanto, la columna 6, en este caso, en esta matriz, no existe. Y de esta forma, hemos visto lo que es el concepto y los elementos de una matriz. Sabemos que una matriz cualquiera, ¿sí? Una matriz cualquiera se representa como A, I, J. Quiere decir diferente en n número de filas y m número de columnas, ¿cierto? Un elemento cualquiera y con la letra minúscula A y J también es su ubicación. El orden de una matriz, contamos filas y columnas, m por n. El número de elementos, multiplicamos el contenido del orden o la dimensión de la matriz. Las filas son líneas horizontales y las columnas son líneas verticales. En la siguiente clase estaremos viendo sobre la clasificación o tipos de matrices. Por el momento, entonces, hemos visto lo que es el concepto y lo que es los elementos más importantes de una matriz. Muy bien.